Oremos. Soberano Padre Celestial y buen Dios, gracias por esta oportunidad que me das una vez más de compartir tu palabra, Señor. Y gracias por mis hermanos, gracias por sus vidas, por su disposición, Señor, a estar en esta mañana conmigo estudiando las Sagradas Escrituras. Pedimos, Señor, que a través de ellas seas tú guiándonos, formándonos, Señor, llamando nuestra vida a moldearse, Señor, a través de tu palabra y de tu poder. Y gracias porque sabemos que Cristo, tu Hijo, hizo lo necesario para que nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras faltas, podamos, Señor, descansar en la promesa de la vida eterna. Pedimos, Señor, que mientras esperamos el día en que estaremos en gloria contigo, podamos, Señor, agradarte, podamos, Señor, servirte y crecer en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. A ti, oh Jehová, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. ¿Será que estos tipos Vamos a preguntar, ¿se puede quitar? Sí, se puede quitar. Muchas gracias. Bueno, vamos a quitar aquí que esto nos pusieron ahí. No es que se pierda de mucho el detalle, pero bueno, ahí ya puede ver. Listo. Perfecto. Estamos entonces en la palabra del Señor. Vamos a buscar el libro que leímos al comienzo del servicio, en voz del hermano Fidel. Estuvimos disfrutando del libro de Ruth. Vamos entonces ahí. Bueno, hermanos, entonces ahí estamos en la lectura que hacíamos hoy. Para los que no tuvieron la suerte de llegar cuando hicimos la lectura, estamos hablando de Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, así todo el capítulo. Vamos a mirar el capítulo completo hoy. Sí, la historia de Ruth es la historia más romántica de la Biblia por excelencia, ¿no? Eso parece una novela romántica ahí en la mitad de las Escrituras. Sin embargo, es una historia que tiene una serie de detalles, una serie de aspectos bien interesantes. En los primeros versículos nos da la instrucción, nos da pues la introducción a eso. Vamos a leer entonces allí en Ruth los primeros versículos. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Ahí están apareciendo. Entonces leemos juntos la palabra del Señor, esos primeros 3 versículos que tenemos allí. Vamos a leer entonces juntos. 1, 2, 3. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Paremos ahí entonces. Esta es la historia de Ruth. Sin embargo, hasta esos primeros versículos no hemos visto a Ruth todavía, ¿verdad? No comienza como cualquier historia de amor, sino que comienza como un drama. Esta historia comienza como un drama, porque la historia se da, ¿no?, en los días en que, según lo que la Escritura dice en el libro de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así que estamos hablando de tiempos de caos social, de tiempos difíciles, sin organización social. Y además de eso, según lo que el versículo da en el contexto inicial, eran tiempos de hambre. Así que tenemos caos social sumado a hambre. Usted sabe que el hambre propicia todavía más la maldad y el caos social. Así que estamos hablando de tiempos verdaderamente difíciles,
tiempos realmente caóticos. Ahora, una vez que el libro nos da la condición social del lugar, el libro comienza a darnos detalles de los nombres de las personas. En la Biblia, a diferencia de cualquier otro libro que usted pueda leer, inventado por cualquier persona, cada significado de los nombres en la Biblia deja algo. Y están ahí por algo. No porque los nombres sean inventados después para armar la historia, como algunas personas creen, sino porque los nombres judíos tenían relevancia, eran puestos conforme a la profecía dada por los mayores, o por un guía espiritual, o simplemente por las circunstancias en las cuales se daban las cosas. Por eso es que usted, por ejemplo, puede ver a Jacob. Jacob, cuyo nombre significa usurpador. Y usted se da cuenta, Jacob durante toda la historia haciendo tretas para poder tomar la posición de su hermano mayor, ¿verdad? Ahí puede mirar la historia de Saúl, ¿no? Que es rojo, que es velludo. Y vemos que termina Edom, que son sus descendientes, viviendo en una zona roja, de peñas rojas, precisamente conforme a lo que habla ahí. Y también él, el que le pusieron rojo por el color del vello que tenía, termina vendiendo su primogenitura a su hermano por un caldo de lentejas de color rojo. Era frijol, dijo el hermano, no, eran lentejas, hermano. Pero vea qué curiosa situación, qué curiosa situación. Era el guiso el que era rojo, ¿no? La lenteja seguía siendo marroncita, el guiso era el que era rojo. Pero es muy interesante cómo los nombres en la Escritura tienen un significado. Precisamente Jacob se le cambia el nombre, ¿verdad? Dios le cambia el nombre a Israel, que pelea con Dios. Ahora, los nombres que tenemos en esta historia también tienen significado. El primero que aparece es el nombre del varón, que es Elimelech. El nombre Elimelech significa mi Dios es rey. Mi Dios es rey. Vea qué nombre tan interesante. Los nombres dejan algo que decir acerca del carácter y de la vida de la persona que lleva ese nombre. Elimelech, el nombre Elimelech deja ver que para este hombre su Dios era el gobernante supremo. Para Elimelech, Dios era el gobernante supremo. Elimelech se puso muchacho, se enamoró y se casó con una mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Noemí. La palabra Noemí significa mi delicia, mi alivio. Oiga, una mujer muy interesante, porque a veces uno se imagina la historia y como ve por allá lo posterior a Noemí llorando, a Noemí, se imagina que Noemí era ese tipo de mujer. No, Noemí era una mujer con una característica muy especial. Era una mujer que se convirtió en el alivio de la vida de su esposo. Así que era un hogar, por lo que dejan ver sus nombres, era un hogar bastante bonito, un matrimonio bastante bonito, un hombre temeroso de Dios y una mujer que hacía de su hogar una delicia, un alivio. Hay casas donde la gente no quiere llegar, no la casa de Noemí. Noemí era un alivio para cualquiera que estuviera ahí. Era ese tipo de mujer, es lo que el nombre nos deja ver. Y hasta aquí todo suena bien. Las dificultades comienzan cuando la Biblia nos da el nombre de los hijos que tuvo este matrimonio. Malón y Kelión. Malón y Kelión. Porque el nombre Malón significa enfermizo. Eso significa Malón. ¿Sí? Y el nombre Kelión significa frágil, derribado o fracasado. Entonces, será, pero ¿cómo se le ocurre a esta gente ponerle ese nombre a ese muchachito, hombre? Está bien que a uno le hicieron un daño con el nombre feo, pero así no. Así tan feo no. Piensa uno. No, vuelvo y les digo, los nombres en la Biblia eran puestos de manera diferente. La cultura hebrea pensaba mucho en poner los nombres, además que estos niños, según lo que vemos, nacieron en épocas difíciles socialmente, épocas de hambre, y por más bien genéticamente que venga uno, si uno aguanta hambre, pues no se puede desarrollar de la mejor manera, ¿no? Malón y Kelión. Nada nos dice del carácter de Malón y Kelión, los nombres. Nos habla más bien de la constitución física de estas personas. Eran dos hombres frágiles, enfermizos, destinados, como decía allí por el nombre Kelión, a fracasar. Entonces tenemos un buen hogar lidiando con dos hijos de salud muy frágil, cosa que uno ve muchas veces, ¿verdad? Los papás pueden ser piadosos, orar, venir a culto, hacer las cosas bien, pero eso no garantiza que uno va a estar ajeno de las dificultades de salud que la vida trae. Así que los dos hijos de este hogar eran dos hijos enfermizos y frágiles, dos hijos enfermizos y frágiles. Así que Elimelech ya tenía un chicharrón en la cabeza, tenía una mujer buena, esta mujer no le daba problemas, pero
tenía 2 hijos enfermos. A esto súmele que Elimelec vivía en un país en caos gubernamental, sin cabeza total, era un desorden, no había protección de ninguna manera, no había gobierno en Israel, así que era un lugar bastante caótico. Y póngale a eso encima el sello del hambre. Hambre, mal gobierno o sin gobierno, acéfalo completamente el país y 2 hijos enfermos. Ya cuando uno lee esto y dice Elimelec se fue de allí a morar a Moab, entonces a uno no le parece que Elimelec era un traidor, como algunos dicen, o que Elimelec era un hombre desconfiado de Dios. No, Elimelec era un hombre como cualquier hombre, temeroso de Dios, que sabe que tiene que responder por el bienestar de sus hijos, que sabe que no hay que comer en ningún lugar, que aunque tiene tierra, tiene su finca, pero de nada sirve ponerse a trabajar porque no va a producir la tierra. Es una temporada de hambre, es una temporada de sequía, una temporada improductiva. La mujer no le dice nada porque es buena mujer, pero lo mira. Cuando lo ve llegar con las manos vacías, entrar por esa sala sin nada en la mano y los niños pidiendo que comer. Y de ñapa no son 2 niños fuertes que van a poder aguantar hambre. Son 2 niños que si los dejan aguantar hambre se van a morir, porque son frágiles, son enfermizos. Entonces vemos que Elimelec toma una decisión de esas radicales que los hombres toman pocas veces en la vida, pero que las toman por medidas desesperadas. Amor, dejemos la finca, dejemos la tierra y vámonos a un país vecino, donde haya posibilidades de que estos muchachos no se nos mueran. Elimelec toma su mujer, toma sus hijos y parte al país vecino. El país vecino se llamaba Moab. El país vecino se llamaba Moab. Entonces dejan Belén de Judá y recorren hacia el sur el país. Y Moab es un país vecino, curiosamente limita con la parte de lo que es el Mar Muerto y el sur del río Jordán. El río Jordán desemboca en el Mar Muerto, allí muere, y pegado al Mar Muerto, en el lado este del Mar Muerto, o sea, hacia el oriente, queda lo que es el país de Moab. Moab es un país chiquito. Lo más grande que ha sido Moab en toda la historia es 100 kilómetros por 50 kilómetros. Es un país pequeño, un país pequeño. También tiene otra característica. Es de clima cálido y es una altiplanicie. Sube en el Mar Muerto, que el Mar Muerto es un punto muy bajo de la tierra, así que sube allí abruptamente y de ahí para allá comienza un descenso que es prácticamente imperceptible. Es decir, usted ve simplemente una llanura. Y esto desciende, desciende, desciende todo el terreno hasta que muere en un desierto. Pero todo el terreno plano es terreno fértil, relativamente fértil. Se puede cultivar trigo, se puede cultivar cebada y se puede tener ganado. Y era, a diferencia de las tierras de Canaán, las tierras de Judá y las tierras de Israel, donde estaban morando, específicamente en Belén de Judá, donde estaban morando Elimelec y su familia, allá sí estaba lloviendo. Allá sí había posibilidad de conseguir comida. Así que este hombre averiguó dónde estaba mejor la mano y lo más cerquita que pudiera y dijo, nos vamos a vivir a Moab. Y se fue con su familia para Moab. Y eso es Moab. Moab tenía ciudades amuralladas. Era un país mucho más viejo que Israel, porque cuando entra Israel a la tierra prometida ya existe Moab, ya tiene ciudades amuralladas, ya tiene ciudades formadas. En cambio ustedes saben que Israel entra apenas a conformar sus ciudades, a conformar sus tierras. Así que digamos es ir como a un país más avanzado, más desarrollado tecnológicamente, donde había herreros, donde había gente que pudiera, incluso, imagino yo que cuando uno tiene hijos enfermos, pues uno piensa también en que lo vea algún médico también, en que los pudieran atender de alguna manera. Se va Elimelec para Moab. Sin embargo, espiritualmente Moab no era el mejor lugar. Espiritualmente Moab era un lugar bastante regular, porque los moabitas adoraban a los Baales, que son los señores de las tierras, los dioses de las tierras, o sea, tenían muchos dioses, ¿sí? Sobre todo Baal-peor, por ejemplo, era un dios muy conocido en Moab. Además de eso, se adoraba a Sera o Astarte, que era una diosa femenina, y que la adoración consistía, como ya lo hemos explicado en otras veces, en procurar que Astarte, la diosa de la tierra, fuera impregnada por la fertilidad de Baal, el dios del cielo, a través de la lluvia, y para invocar la lluvia
se realizaban orgías y se realizaban prácticas sexuales bastante desordenadas con connotación religiosa. Eso era la adoración allá. Además de eso había un dios que era el dios capital, ¿sí? el principal dios de Moab, que se llamaba Quemos. Y Quemos era adorado por sacrificios de animales, la oveja, la vaca, pero también sacrificios humanos. Entonces no era una religión muy bonita a la donde iba. Y para Israel, Quemos era una abominación. Es decir, a los ojos de Jehová, Quemos era una abominación, un dios falso, pero además adorado de las maneras más bajas posibles. Entonces, ese era el lugar para donde ellos iban. A Moab se fue a morar Elimelec y su familia, sin pensar Elimelec, porque uno nunca que se va de la tierra de uno piensa que no va a volver. Así que Elimelec no pensaba que en Moab se iba a morir. Pero terminamos el versículo 3 diciendo que Elimelec murió allá en Moab. Entonces quedó Noemí con sus 2 hijos allá en Moab. Más difícil la situación, ¿verdad? Una mujer con 2 hijos. Sigamos leyendo el verso 4, por favor. El verso 4 y el verso 5 que tenemos allí también. Versículos 4 y 5 de Ruth, capítulo 1. Leemos juntos. 1, 2, 3. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Quién es la mujer? Noemí. Acá está hablando de Noemí. Muy bien, entonces tenemos el desarrollo de la historia, cómo continúa ahí. Así que estos 2 muchachos crecieron. Al menos Elimelec se fue y logró su cometido. Sus hijos no se murieron, ¿verdad? Lograron vivir más que él. Así crecieron los muchachos, se enamoraron estos 2 muchachos, y a pesar de ser enfermizos y débiles y todas estas cosas, se levantaron 2 muchachas allá en Moab. ¿No? La vieron simpática y se levantaron. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Moab y Israel son pueblos hermanos. ¿En qué sentido son pueblos hermanos? Bueno, Moab es un pueblo que desciende de un hijo de Lot. Un hijo de Lot con su hija mayor. Recuerden que eso fue un incesto que hubo ahí. De las hijas mayores emborracharon a su padre una vez que sale Lot de Sodoma y Gomorra, los emborracha, y allí de la hija mayor de él pues nace Moab, y Moab es el padre de los moabitas, y en este caso el pueblo tiene el nombre de su padre principal, que es Moab, y por eso se llama el pueblo de Moab. Y entonces eran pueblos hermanos, y hasta donde se entiende y se sabe, porque el pueblo de Moab ya no existe como tal, el lenguaje era muy similar, muy similar, es decir, hablaban, ¿sí?, un hebreo antiguo, ambos pueblos. Y los nombres Ruth y Orfa pueden ser estudiados desde el hebreo para entender también su significado. La palabra Orfa significa obstinada, terca, una mujer de esas. Esta sí no era tan Noemí, que digamos. Esta era una mujer algo atravesadita de carácter, era una mujer de temple, era una Orfa. Entonces ahí está Orfa bastante terca. No mire a su mujer en la Orfa porque se mete en un problema, ¿no? Ahí ya sabe usted. Orfa era algo obstinada. No dice que era mala mujer, no, porque nadie está diciendo que las mujeres bravas son malas. No podemos meter en un problema, los valores por decir eso. No, simplemente Orfa era una mujer algo obstinada, a ella le gustaron las cosas bien hechas como ella creía que se tenían que hacer. Esa era Orfa. Ruth tenía un nombre muy interesante porque Ruth significa amiga. Ruth es un nombre muy bonito, significa amiga. Ruth era una mujer que sabía ser amiga. Era una buena amiga. Y así se llamaba, Ruth, amiga. Y estas 2 mujeres entran en la familia de Noemí y conocen a través de sus esposos y a través de su suegra al Dios de Israel. Ese Dios que no era de Moab, porque en Moab se adoraba a Quemos, se adoraba a los Baales, se adoraba a Sera, pero no se conocía al Dios de Israel. Y ellas entran en la familia de sus esposos, y al entrar en la familia de sus esposos tienen contacto, empiezan a conocer al Dios de Israel a través de Malón, a través de Kelión y a través pues de Noemí, su suegra, que era una dulzura de suegra, parece. Por el nombre sabemos eso.
Ahí está entonces Malón y Kelión, que enseñan a sus esposas algo acerca del Dios de Israel. ¿Y cuánto viven Malón y Kelión con sus esposas Orfa y Ruth? 10 años. 10 años, oiga, 10 años, un matrimonio de 10 años. Es un matrimonio bonito, de 10 años. Pero recuerden que no estamos hablando de dos hombres muy fuertes. Estamos hablando de 10 años cuidando a un par de enfermos, esas dos mujeres, ¿no? De hombres débiles, frágiles. Pero vemos que fue un buen matrimonio y al parecer los problemas de salud pasaron su factura porque ya no estaba el papá que los ayudara, que los mantuviera y que les cuidara la salud. La mamá también estaba envejecida, eran ellos la cabeza del hogar y a la cabeza le cae más duro la vida que a los demás en la casa. Entonces Malón y Kelión les pasó factura su salud y se murieron estos dos hombres. La tragedia volvió a golpear esta familia y Noemí se pone a pensar y dice: ya no tengo razones para estar aquí, porque no tengo nada. Mi marido se murió y mis dos hijos se murieron. Y esta mujer desamparada decide regresar a la tierra de Israel porque escuchó por allí que Dios había tenido misericordia. Recuerden que el tiempo de los jueces es un sube y baja, ¿no? El juicio de Jehová, la liberación, la misericordia de Jehová. Así que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. En otras palabras, Dios tuvo misericordia de Israel y les volvió a dar comida. Y entonces esta mujer decide regresarse. Y vamos a estudiar hoy a través del libro, y perdonen la introducción tan larga, digo, oye, apenas la introducción, yo pensé que iba a acabar ya. Bueno, vamos a estudiar 4 virtudes de Ruth. 4 virtudes de Ruth. Vamos a aprender acerca de Ruth y vamos a ver 4 virtudes acerca de esta mujer, 4 virtudes maravillosas que todos los creyentes debemos cultivar y que todos los creyentes debemos buscar y que verdaderamente hacen de Ruth como personaje algo digno de admirar. Y la primera virtud que vamos a estudiar hoy es una que está desapareciendo de la sociedad y es la lealtad. Vamos a estudiar a Ruth y vamos a estudiar la lealtad a través de Ruth, porque Ruth fue una mujer leal. Ruth fue una mujer leal. Vamos a mirar a estudiar la lealtad de Ruth. Ruth capítulo 1 versos 6 al 10. Capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Esa porción, comienzan leyendo la nave de mi mano derecha y vamos a leer de manera alternada hasta terminar los versos 6 al 10. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que haréis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Muy bien, tengan ahí esta porción de la Biblia. Observen qué dice esta porción de Orfa y Ruth. Dice de Orfa y Ruth que salieron pues con su suegra porque la suegra decidió regresarse y ellas estaban ligadas, ya eran parte de la familia de su suegra. ¿Por qué? Porque una vez que la mujer se casa en la cultura judía, pasa a ser entonces bajo la tutela o bajo la familia del esposo. Así que ellas ya no pertenecían a la familia de su padre, pertenecían a la familia de estos hombres, y estos hombres murieron y ellos entonces, estas mujeres después de la tristeza, del luto, del duelo por la pérdida de Malón y Kelión, quedan ahí ligados a la directriz que les dé su suegra. Como la suegra se va a regresar, ellas comienzan a caminar para irse también para Judá, pero en el camino esta mujer se pone a pensar: ¿y yo qué voy a hacer cuando llegue allá? ¿Y estas mujeres qué les va a pasar si yo no tengo las fuerzas para alimentarlas, para tenerlas, para darles un futuro? Se pone a pensar hasta que esta mujer se decide: no, yo prefiero irme allá y morirme yo solo. ¿Para qué voy a llevarme a estas 2 muchachas? Se voltea en la mitad del camino
y les dice unas palabras muy interesantes. Comienza con el verbo en imperativo, andad. Andad, que es un mandato que ella les está dando. Dice, volveos cada uno a la casa de su madre. Pero lo interesante es que Orfa y Ruth habían cumplido su deber como esposas. Habían cuidado de sus esposos enfermos hasta que ellos se murieron. Ahora, pastor, ¿por qué dice eso? ¿Se lo está inventando? No, porque es que la Biblia dice, andad, volveos a la casa, y Jehová haga con vosotras, misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y eso da mucho de qué hablar acerca de la vida anterior de Orfa y Ruth. Es algo que no parece una historia atrás que esté contando, pero claramente Noemí está diciendo que Orfa y Ruth habían tenido misericordia de esos hombres, que no los habían dejado cuando los vieron tirados en una cama, que no los habían abandonado cuando vieron que las fuerzas y el físico de esos hombres se estaba perdiendo y que habían otros más simpáticos y más fuertes por ahí haciéndole ojos, no. Ellas continuaron allí, leales. Ambas estuvieron de manera leal al lado de estos esposos enfermos. Y esto es lo primero que encontramos allí. Entonces, las palabras de Noemí les concede también un aval para procurar su propio bienestar. Porque les dice, Jehová con vosotros misericordia, etcétera, etcétera, os conceda Jehová que halléis. Entonces, estaban estas dos mujeres, ¿qué? Cansadas, habían trabajado. Estas dos mujeres, porque cuando una mujer se le enferma al marido, el peso empieza a caer sobre ella, ¿verdad? Eran dos mujeres cansadas, habían trabajado ambas, y además de eso les da aval para que busquen otro marido, para que ellas busquen volver a hacer su vida, volver a conseguir otro marido, y por eso les dice, cada una en casa de su marido. Váyanse, busquen un marido y sean felices, y no un marido que les ponga trabajo, como los hijos míos que les tocó a ustedes tan duro, sino vayan y consigan un marido que las deje descansar. Es lo que está diciendo allí, ¿no? Este es el aval que la suegra les está dando, y este es el primer principio de lealtad que vemos allí, porque estas mujeres, a pesar de que les dieron el aval para irse, no lo hicieron. A pesar que les dieron el permiso para irse, no lo hicieron. Ellas alzaron su voz, lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Así que tener permiso para no ser leal no es excusa. Estas mujeres deciden seguir, aunque su suegra les da el aval para irse, ellas deciden que van a seguir con Noemí en el camino. De igual manera, hermanos, sucede, haciendo un paralelo con nuestra lealtad hacia las personas a las que debemos ser leales. En el caso de los que tenemos pareja, nuestra pareja, ¿sí? A las personas a que nos amaron, que nos sirvieron, nuestros padres, etc. Pero sobre todo, hermanos, en cuanto a nuestra lealtad hacia Dios, para los que tenemos una relación con Dios. Las palabras más famosas del discurso de Josué a su pueblo se pronunciaron después de hacer una lista de todo lo que Dios había hecho por Israel. Dios había hecho mucho por Israel, los había sacado de la esclavitud, los había librado en el desierto, les había mostrado con su poder una y otra vez su misericordia, los había metido a la tierra prometida a través de victorias asombrosas. Y entonces aparecen las palabras del libro de Josué, capítulo 24, versos 14 y 15. Josué 24, 14 y 15 lo van a leer los varones. Josué 24, 14 y 15. ¿Están allí los varones? Hay tres. ¿Los demás? Bueno, ¿están ahí listos? Ok. Entonces leemos juntos Josué 24, 14 y 15, a la cuenta de tres los varones. 1, 2, 3. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Ahí termina entonces esta curiosa porción. Y hay algo bien interesante ahí. El creyente debe tener voluntad de seguir al Señor a pesar de la libertad que Dios le está dando en su vida. Porque es que usted nadie lo está amarrando para que venga a la iglesia. Usted nadie lo está amarrando para que lea la Biblia, ni para que ore, ¿verdad? Es un asunto que corresponde de su voluntad de hacer las cosas bien, de serle leal a Dios, de serle leal al Dios que murió por usted en la cruz del Calvario, de serle leal al Dios que lo ha mantenido, que lo ha sustentado, que lo ha levantado y que tantas cosas buenas hizo por usted. Y les decía yo que Josué había hecho ese ejercicio, había contado las misericordias de Dios y luego les dijo al pueblo: ustedes decidan a quién servir. Hay dioses al otro lado del río, hay dioses en Egipto que ustedes conocieron, pero, dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el pueblo dice: no, nunca tal acontezca que nosotros vayamos a servir a otro Dios. Bueno, eso dijeron ellos. Después de eso, Josué les advierte. ¿Quién está todavía en Josué? Si están ahí en Josué, miren lo que dice después. Josué les dice... ¿Qué les dice Josué? ¿Qué les contesta Josué? No, el que sigue. Servir a Jehová. Eso. Bien, David, duro. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a... Bueno. 17, dale. Escuchen. No podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Paremos ahí. Pero le está diciendo, le está poniendo la oportunidad. Le está diciendo: si no quieren servir a Dios, no lo sirvan. Hay otros dioses en Egipto, falsos, pero hay otros. Hay dioses del otro lado del río, falsos, de mentira, pero hay otros. Si mal les parece, si les parece mal servir a Dios, pues vayan y sírvanle a un muñeco de esos. Vayan, sírvanle a un dios de esos falsos. Vayan. El pueblo dice: no, que nosotros queremos servir a Jehová. Entonces le dice: bueno, ustedes no pueden servir a Jehová porque Jehová no va a sufrir, no se va a aguantar, pues que ustedes, después de que dijeron que le van a seguir, no sean leales. Y después de eso les advierte el juicio que les puede venir por desobedecer a Dios. Y estamos leyendo el tiempo de los jueces. El tiempo precisamente pasó pocas generaciones y ya el pueblo de Israel se había olvidado de serle leal a Jehová. De ser leal a Jehová. Entonces, Oseas 11, capítulo 11, versos 1 al 4, que no aparece allí, dice el Señor: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaba, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y está hablando del cuidado de un padre a un hijo. Y dice: yo le enseñé a caminar tomándole de los brazos. ¿Cuántos papás se han ganado un dolor de espalda por enseñar a un hijo a caminar? Amén, yo también. Bueno, los demás, no sé cómo aprendieron esos muchachos a caminar definitivamente, pero claro, yo lo llevé de las manos. Yo le quité el yugo de encima, o sea, nunca le tocó trabajar, y puse delante de él la comida, está diciendo allí. Está hablando de un cuidado de un padre a un hijo. Está hablando de cuánto entrega un padre a un hijo. Pero dice: y entre más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y a veces uno de padre siente la deslealtad. Entonces, ¿qué pasó aquí? Y yo entregué y no veo nada. Y qué triste esa situación, porque habla de unas cuerdas. Dios nunca obligó a Israel a servirle y a seguirle. Fue Israel quien lo decidió a pesar de la advertencia que Dios le hizo. Y lamentablemente no pudieron ser leales, y eso les condujo al juicio del Señor. Y hermanos, si algunas cuerdas usó Dios, fueron cuerdas de amor, dice. Con cuerdas de amor los traje.
Hermanos, la lealtad es un don que se está perdiendo socialmente. Y por eso vemos matrimonios desechables, familias desechables. Porque no existe lealtad. Porque no existe la voluntad de amar a la otra persona. Y aquí vemos a Ruth y a Orfa hasta este momento dispuestas a seguir a pesar de que se les dio la oportunidad de no ser leales. Vaya, haga lo que quiera. Y ellas dicen, no, nosotras seguiremos contigo. Lealtad. La lealtad de Ruth también es a pesar de no tener ningún beneficio por practicarla, por seguir esa lealtad. Ruth capítulo 1, versos 11 al 13. Ruth capítulo 1, versos 11 al 13. ¿Están allí? Leemos comenzando por la nave de mi mano izquierda, del 11 al 13. 1, 2, 3. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, queridos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos. ¿Vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habríais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Muy bien. Noemí entonces le pide ahora, ya no les ordena, les pide que se vayan. Y les da razones para que ellas analicen lo que está sucediendo. De pronto ella dice, estas mujeres no están entendiendo lo que yo les quiero decir. Y les explica y les dice, yo no tengo más hijos en el vientre. Y ya no tengo marido. Y les dice otra vez, yo estoy vieja. No puedo tener hijos. Y aunque tuviera un hijo, ustedes no lo pueden esperar. ¿A qué se está refiriendo esta mujer? Bueno, se está refiriendo a la ley del levirato. La ley del levirato está en Deuteronomio capítulo 25, los versículos 1 al 5, para los que quieran leerlo. No, del 5 en adelante. Y allí nos dice la Escritura que cuando una mujer quedaba viuda sin hijos, debía casarse entonces con el hermano del difunto, para que el primer hijo del difunto, el primer hijo de esta relación nueva, fuese contado como un hijo del difunto. Y el nombre del difunto no desapareciera de Israel y la heredad del difunto terminara en manos del niño que nació de allí. Esa era la ley que existía en ese entonces, y esto era precisamente parte de lo que se conocía culturalmente. Y dice Noemí, es que yo no puedo hacer eso. Yo ya no les puedo dar otro hijo para que lo esperen, y es más, si tuvieran un niño ustedes no lo pueden esperar. ¿Cómo se van a quedar sin casar hasta que ese muchacho se ponga algo grande para poder darle hijos a ustedes? Entonces, esto es lo que está colocando Noemí ante los ojos de Orfa y de Ruth, y les pide que por favor se vayan. Porque si la seguían a ella tendría que soportar pobreza. Si la seguían a ella, aunque en Israel había pan, iban a aguantar humillaciones, iban a aguantar trabajo penoso y perderían la oportunidad de tener una familia propia. Y ella le está diciendo, pilas, que lo que van a sacar de seguirme es perjudicial, no beneficioso. Y aquí hay otro aspecto acerca de la lealtad, porque es fácil ser leal cuando uno saca beneficios de ser leal. Es fácil estar ahí al pie de alguien cuando yo de esa persona estoy obteniendo beneficios, cuando yo saco beneficios de esa persona. Pero la verdadera prueba de lealtad se da cuando uno no recibe nada positivo del esfuerzo de ser leal. Y recuerden la fórmula matrimonial. La gente se le olvida cómo es la fórmula matrimonial y piensa que mientras uno está hablando en el medio de la ceremonia de matrimonio, ellos están escuchando otra cosa, y por eso cuando salen de la iglesia se les olvida de qué estaban prometiendo allí. Porque la fórmula matrimonial, ustedes la conocen, ¿no? Dice, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza. Parece que nada más le llega salud y riqueza ahí al oído
cuando los aspectos cambian, cambian las condiciones, ya vos no sos como eras, dice la mujer, ¿verdad? O el hombre también lo mismo. No, yo me casé y esta mujer cambió. Pues estaba en manos suyas y cambió, fue culpa suya, ¿verdad? Pero sí, la mujer y el hombre se les olvida que prometieron allí. Se les olvida que la lealtad no es asunto de beneficios que se están recibiendo. No es asunto de cuánto estoy recibiendo yo por lo que estoy dando. Y dice también la fórmula matrimonial, hasta que la muerte los separe. Y eso es una realidad de lo que es verdaderamente un matrimonio. Y nos hace preguntarnos por qué los matrimonios son desechables hoy en día. Porque no hay lealtad en el corazón de los que hablan delante del altar. ¿Qué tan interesados somos nosotros ahora hablando de la relación con Dios? ¿Qué tan interesados somos nosotros en nuestras relaciones? ¿Estamos solamente al pie del que le sacamos beneficio? ¿Somos buenos hijos pensando en qué nos va a dejar el papá? ¿O somos buenos hermanos pensando en qué nos puede dejar nuestro hermano, qué nos puede dar nuestro hermano? ¿O somos buenos esposos o buenas esposas pensando en qué beneficios sacamos de esa relación? Y si las condiciones cambian, ¿seguiremos siendo esos buenos esposos o esos buenos papás o esos buenos hijos? Y ahí es donde uno tiene que mirar al pecado en el corazón humano y analizar que muchas veces las relaciones que uno tiene son relaciones interesadas, contaminadas por el pecado que hay en nuestro propio corazón. Y hablamos entonces de nuestra relación con Dios. ¿Qué tan interesados somos nosotros en nuestra relación con Dios? Porque la iglesia moderna ha perdido su objetivo de fe y creen que tienen que seguir a Dios y que Dios tiene una deuda con ellos por seguirlo. Como yo sigo a Dios, Dios está obligado a darme ¿qué? Pues será como buena suerte. La gente piensa que Dios es como el gato ese que ponen en la puerta de los negocios, que es así, que lo ponen ahí para que traiga clientes y traiga buena suerte, como si Dios fuera un frasco de limones, de esos que ponen en la puerta del negocio también, que es como un objeto de buena suerte, y que Dios está obligado a darme buena suerte porque como yo voy a la iglesia, o como yo ofrendo, o como yo canto, o como yo hago, Dios me tiene que dar algo a mí. Y eso es la peor desviación de la fe cristiana moderna, y nació en el seno del protestantismo, que es para vergüenza nuestra, hay que decirlo, que lo que se llama el evangelio de la prosperidad, que es creer que Dios tiene una deuda conmigo, porque como yo lo sigo, Dios está endeudado conmigo y Dios me tiene que dar entonces buena suerte, prosperidad, éxito, dinero o cualquier cosa que yo le pida, porque es que Dios está endeudado conmigo. Creer eso es de gente muy poco leal. ¿Por qué? Porque ¿hasta dónde dura la lealtad de ese creyente? Hasta el día que le llega lo contrario, la pobreza, la enfermedad, el fracaso. Entonces hasta ahí hubo creyente. Cuando se acabó el Dios que le daba, se acabó el creyente que recibía. Y ahí entonces entra otro versículo fundamental, muy conocido, Job capítulo 2. Job capítulo 2, versos 7 al 10, nos habla de la lealtad a Dios. La lealtad a Dios. Job capítulo 2, versos 7 al 10, leemos todos juntos, o dejamos que las mujeres lean. Bueno, dejemos que las mujeres lean. Aquí le pregunté a los varones y dijeron, sí, que las mujeres lean. Que las mujeres lean, ¿sí? A la cuenta de 3, Job capítulo 2, versos 7 al 10. 1, 2, 3. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Muy bien. La Escritura nos dice en este libro de Job que Satanás hirió a Job con una sarna maligna. No solamente le había pasado eso a Job, ¿no? Ya había perdido sus vacas, sus camellos, sus ovejas,
había perdido sus riquezas, había perdido sus siervos y había perdido sus hijos. Así que esta mujer que tenía que estar devastada, completamente devastada, se acercara a su marido que estaba pudriéndose, literalmente estaba pudriéndose, tenía que apestar, y estaba en medio de ceniza rascándose con un tiesto, y le dijera: ya, todavía aguantando, maldecía a Dios, moriste. Eso no es que, ¡ay, qué mujer tan mala! Es lo que dijo Job: has hablado como una tonta. Eso es lo que significa allí, esa palabra. Has hablado como una tonta. No le dijo: sos una tonta. Has hablado como una tonta, ¿verdad? ¿Hay diferencia ahí? Yo creo que sí hay diferencia, porque uno a veces dice unas tonterías, hermanos, terribles, muy bravas, unas burradas, y uno dice: ¿yo por qué dije eso? Eso no quiere decir que uno sea un tonto, solamente que ha actuado en ese momento tontamente. Yo creo que todos nos hemos dado ese lujo de ser muy tontos a veces, muy fatuos en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que opinamos, sobre todo cuando estamos en una situación bajo presión, en una situación desplomada como estaba esa mujer. Curiosamente, Job le dice unas palabras que muestran lealtad, porque eso es lo que estaba poniéndose a prueba. Satanás le dijo a Dios: ¿cómo no te va a seguir Job? Has puesto un cerco alrededor de él, has prosperado su camino, su familia está bien, sus hijos están sanos, están bien, tiene ganado, tiene siervos, tiene plata. ¿No te va a seguir? Pues claro, te sigue porque tú le das. Y por eso Dios deja que Satanás toque a Job. Y se pone a prueba precisamente lo que estamos hablando hoy, la lealtad. ¿Qué tan creyentes somos cuando nuestras oraciones no parecen llegar al cielo? Cuando oramos y oramos por lo mismo, y ese dolor no se va, y esa enfermedad no se quita, y el problema económico se hunde y se vuelve cada vez más horrible y más feo. ¿Qué tan creyentes somos cuando clamamos a Dios y parece que el sonido no llega a ninguna parte? Y ahí vienen las palabras de Job: ¿acaso que de Dios no viene también lo malo? ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno? ¿Estamos ahí para recibir solo los beneficios? Y no vamos a estar ahí adorando a Dios cuando Dios permita que llegue a nosotros una enfermedad, o cuando Dios permita que llegue a nosotros una crisis económica, cuando tengamos que llorar la muerte de un hijo. Dios no lo quiere. Pero ¿vamos a ser creyentes o no? Y hay que pensar en eso, si vamos a permanecer fieles hasta el final. Muchas personas que dicen ser ateas, y es lo que yo he notado en mi ministerio en estos años, en que Dios me ha permitido conocer de todo, la mayoría de las personas que dicen ser ateas no son ateas, porque ellos saben que Dios existe, pero están enojados, están peleados, están bravos con Dios, porque les enseñaron mal de Dios. Les enseñaron que Dios tenía que darles salud y no se las dio. Les enseñaron que Dios los iba a hacer felices y Dios no los hizo felices. Le enseñaron que toda su familia iba a ser exitosa y han tenido que enterrar 1, 2, 3 familiares que amaban. Y ven a su familia hundirse en situaciones cada vez peores. Y entonces dicen: pues si Dios existe, y le ponen un juicio humano a Dios, dicen: entonces Dios es malo. Y se vuelven enemigos de Dios. La mayoría de los ateos, la mayoría de las personas sensatas que llegan a dudar de la existencia de Dios, se vuelven agnósticos. O sea, dicen: es imposible saberlo, aunque con el testimonio de la naturaleza es suficiente, pero así lo dicen. Sin embargo, quien niega a Dios tajantemente, la mayoría de las veces está simplemente peleado con Dios, enojado con Dios, porque les mostraron un Dios y les dieron promesas que Dios nunca hizo. Porque Dios sí hizo una promesa para nosotros: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa fue la promesa del Señor para la vida y el evangelio de la prosperidad. Con esas palabras de Cristo, toda esa farsa, todo ese montaje para ganar dinero de la famosa prosperidad que Dios nos tiene que dar, se cae, se derrumba. Entonces es muy interesante, ¿no? Porque cuando un hombre se siente estafado, entonces mira a Dios con rabia, con enojo. Pero cuando un hombre sabe que Dios es el que le ha puesto comida todos los días frente a sí, y que tal vez
para su bien, Dios algún día decida que en esa mesa no va a haber comida esa noche y que usted va a aguantar un poquito, espero que ese día no se le olvide que durante 20, 30 o más años atrás, Dios siempre puso un plato de comida frente a usted. Porque recibiremos de Dios el bien, pero el mal no lo recibiremos. Una última cosa de la lealtad de Ruth. La lealtad de Ruth es a pesar de que otras personas no la practiquen. Y esa es la verdadera lealtad. No solo, se es leal cuando se da permiso de no serlo, se es leal cuando no hay beneficio en seguir siendo leal, y se es leal aunque otros no sean legales. Ruth capítulo 1, 14 al 17, de manera alternada, comenzando por la nave de la mano derecha. A la cuenta de 3. Ruth capítulo 1, 14 al 17. 1, 2, 3. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: Uy. Duro. 1. Y aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Acá. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ahí tenemos entonces la lealtad a pesar de que otros no la practican. Se les fue el ánimo de una manera rara, ¿no? No pueden dejar que se les acabe el ánimo de leer. Orfa volvió, dice la Biblia. Se regresó, besó a su suegra, en otra palabra, se despidió de ella y se fue. ¿Sí? Ruth la vio caminar hacia Moab. Allá iba Orfa por el caminito, se fue haciendo cada vez más pequeña, haciéndose más lejos. Se devolvió Orfa hacia Moab, hacia la casa de sus padres, hacia los dioses de sus padres. Pero Ruth no se fue. Cuando Noemí le insistió en que se fuera, ella le contestó haciendo un voto, un juramento. Unas palabras que daban a entender a Noemí que Ruth no se iba a ir aunque Noemí se lo pidiera, que Ruth no se iba a ir aunque aguantara hambre, que Ruth no se iba a ir aunque le tocara humillarse junto con Noemí, que Ruth no se iba a ir cuando Noemí se volviera una vieja que no pudiera levantar los pies del suelo. Ruth no se iba a ir. Le hizo un juramento: no me voy. Donde te vas a morir vos, ahí me van a enterrar a mí también. Y entonces Noemí en ese momento había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, pero se llevaba una hija de Moab. Una hija leal, una hija dispuesta a estar con ella hasta el final. Hermanos, muchas personas han caminado con Jesús y han caminado junto a nosotros. Han estado en las mismas sillas en las que ustedes están sentados. Se han reído con nosotros, han leído la Biblia con nosotros, han cantado con nosotros, han orado con nosotros y por nosotros. Personas que anduvieron aquí y que pensamos que siempre iban a estar, y luego los empezamos a ver irse por el camino y apartarse y volver al mundo y volver atrás, incluso a dejar de profesar a Cristo. Gente que regresó por el camino. Y el creyente debe entender por qué es que él sigue a Jesús. Para que las cosas malas de la vida en este mundo no lo aparten de su fe. El hombre tiene que darse una justificación de por qué está siguiendo a Jesús y por qué seguirlo es el único camino posible para él sobre la faz de esta tierra. Juan capítulo 6. Juan 6, 65 al 69.
Juan 6, 65 al 69, toda la iglesia junta. Vamos a leer este último texto del día de hoy, Juan 6, 65 al 69. Leamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando uno está en una iglesia porque lo trajo el familiar, cuando uno está en una iglesia por las relaciones sociales que tiene en la iglesia, cuando uno está en una iglesia por los beneficios económicos que recibe de una iglesia, cuando uno está en una iglesia por lo que se recibe en general, el camino de regreso está más claro que el camino que se va a seguir. Y esa es la razón por la que muchos ya no están aquí con nosotros. Y esto pasó. Jesús había dado un discurso, ¿para qué? Difícil. ¿Para qué era un discurso difícil? Y la gente dijo: uy, dura es esta palabra, ¿quién podrá recibirla? Entonces Jesús les dijo: por eso es que les digo que nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y esta gente me decía: bueno, pues yo voy a seguir. No, echaron para atrás, se fueron para atrás. Entonces Jesús reúne a los últimos, a los 12, y les dice: bueno, ¿y ustedes también se van? Y entonces ahí está el hombre de las embarradas, el que siempre la embarra, pero esta vez no la embarró. Esta vez dijo lo que tenía que decir. Esta vez le aclaró la mente a todos, lo que tal vez a alguno de ellos le pasó por la cabeza: ¿será que me devuelvo? ¿Será que me voy y dejo a este Jesús hablando cosas aquí que yo no entiendo? Mejor me voy otra vez a pescar, mejor me voy otra vez a cobrar impuestos, mejor me voy otra vez a hacer lo que siempre hacía. No. Pedro aclaró la mente de todos con una frase. Les mostró por qué es que seguimos el camino, por qué no podemos echar para atrás, por qué no podemos volver a Moab, por qué no podemos volver al mundo, por qué tenemos que ser leales. Como dice el Señor, sé fiel hasta la muerte. ¿Por qué hasta la muerte? ¿Por qué hasta el final seguir a Cristo? ¿Por qué seguir a Cristo aunque las bancas se queden solas? ¿Por qué seguir a Cristo aunque la persecución llegue? ¿Por qué seguir a Cristo aunque tenga que derramar mi sangre por mi fe? ¿Por qué he decidido seguir a Cristo? Porque Jesús es el único camino posible para el creyente. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Volver atrás no tiene sentido. Y es que volver a los días sin Cristo sería una pesadilla para cualquier creyente. Volver a los días cuando yo vivía mi vida sin tener a Cristo en mi corazón sería la peor pesadilla que yo pudiese vivir. Y ese es el sentimiento que debe tener un creyente en su corazón. El creyente que está anhelando el mundo es porque no sabe por qué está siguiendo a Cristo. El creyente que está anhelando poder disfrutar del pecado otra vez, poder disfrutar de los vicios otra vez, poder disfrutar de los desórdenes sexuales, poder disfrutar de esa, entre comillas bien grandes, libertad del mundo, que no es más que una esclavitud al pecado. El creyente que anhela eso es porque nunca supo por qué llegó a una iglesia, nunca supo por qué leyó la Biblia, nunca supo por qué estaba orando, porque recibió una religión en lugar de un Señor. Y esa es la peor situación en la que puede estar un hombre. Jesús es el único posible camino para el creyente, y volver atrás no tiene sentido. Y si el futuro nos vaticina muerte y sufrimiento, hermanos, las palabras de Cristo nos prometen vida eterna. Ruth siguió caminando con Noemí, a pesar de que Orfa ya no estaba con ellas. Ahí siguió Ruth y Noemí, porque Ruth era leal. Y nos queda evaluar si nosotros somos o no leales también. La lealtad de Ruth era firme, dice la conclusión ahí, y no dependía de los beneficios o de la compañía, y así debe ser el creyente al seguir a Cristo.
y que el Señor nos ayude. Pónganse de pie, oramos. No, una dama agradecida con el Señor que quiera dirigirnos en oración para terminar este estudio y este servicio. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, porque podemos ver a través de tu palabra, Señor, cómo tú nos enseñas, Señor, esta lealtad, Señor bendito. Permítenos, Señor, que la pongamos en práctica a diario en nuestro vivir, Señor. Que como cristianos, a pesar de las circunstancias que vivamos, Señor, permanezcamos fieles, Señor, mirando y anhelando, Señor, esas promesas maravillosas que tú nos has hecho, Señor. Guarda el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Manténnos firmes en tu palabra, en la fe, Señor, y en lo que es verdadero y real, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos disfrutar, Señor, de estas enseñanzas, Señor. Gracias por Wilson, Señor, porque lo pones allí, Señor, para enseñarnos tu palabra, Señor. Guarda esta semana a cada uno de nosotros, Señor, y permítenos, Señor, vivir para agradarte y para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Gracias.